Muy buenas noches, amados hermanos en Jesucristo. Dios me los bendice. Damos gracias a Dios en esta mañana, en esta noche, por este tiempo. Espero que puedas ver más tarde, o si estás a tiempo, ve esta palabra. Y sobre todo, pues meditemos y reflexionemos. Posiblemente hay cosas que Dios va a hablar a tu vida, a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a hablar un poquito, hermano, de algunos enemigos que en el cristianismo hoy en día, ¿no? Que son muy sutiles, hermano, y que muchos cristianos, sin darnos cuenta, hermano, esos enemigos están trastornando nuestro cristianismo, están debilitando nuestro cristianismo. Muchas veces muchos vivimos engañados verdaderamente y no nos hemos dado cuenta verdaderamente que no estamos viviendo el cristianismo bíblico. El tema de hoy, hermano, se llama cristianismo, religiosidad o espiritualidad, ¿no? Es muy importante. Muchos hemos caído en un religiosismo nada más y no en el cristianismo, ¿no? Muchos son religiosos hoy en día. Dentro de las iglesias locales hay muchos religiosos, hermanos, que piensan que por su vida o sus comportamiento exterior, ¿verdad? A lo mejor ya no roban, no matan, a lo mejor no mienten, ¿verdad? O a lo mejor guardan muchas cosas y verdaderamente han caído en un religiosismo. Los religiosos, hermanos, ¿sabes quiénes son los religiosos? Los que pretenden llegar a Dios o quieren tener una relación o una comunión con Dios sin pasar por el arrepentimiento, sin pasar por la cruz, ¿no? Hoy en día la mayoría son religiosos, dicen, es que yo tengo a Dios en mi corazón, yo soy hijo de Dios, pero no quieren pasar por el arrepentimiento para perdón de sus pecados. Esos son los religiosos, que no se han arrepentido, que quieren llegar a Dios sin Cristo Jesús, sin verdaderamente aceptar, creer en las Escrituras, creer en Cristo Jesús. Acuérdense que ahora la salvación y para poder llegar al Padre es por medio de Cristo Jesús. Hoy mucha gente dice, es que se fue al cielo. Y verdaderamente aquella persona, hermano, no se fue al cielo. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió. Porque le hablaron el Evangelio y no quisieron creer en el Evangelio. O sea, hermano, entonces, hoy en día, pues la religiosidad se confunde mucho con la espiritualidad, hermanos. Y son dos cosas muy diferentes, la religiosidad y la espiritualidad, ¿no? Entonces, la religiosidad, hermano, casi siempre carnal, humana, pero la espiritualidad es divina, viene, hermano, de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, si leemos el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver que el guardar la ley a muchos hizo religiosos. O sea, los judíos y los maestros de la ley eran muy celosos de su religión. O sea, eran muy celosos de la ley, pero no amaban a Dios. Hoy en día, hermano, hay mucha gente muy religiosa pero no aman a Dios. Jesucristo tuvo que enfrentar, hermano, a aquellos religiosos de aquellos tiempos, aquellas sectas, a los judíos, a los sacerdotes, a los saduceos, a los fariseos y toda clase de religión en aquellos tiempos, hermano, porque ellos pensaban, ¿verdad?, que eran espirituales. Se cuidaban más de lo externo
que de tener una comunión verdadera y una relación verdaderamente con Dios. O sea, y verdaderamente hoy en día, para que tú puedas vivir una vida espiritual, para que verdaderamente tú puedas tener una comunión y una relación con Dios, tienes que pasar por la cruz. Tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo Jesús, recibirlo en tu vida como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, cuando hay un sincero arrepentimiento, cuando hay verdaderamente crees en las Escrituras y crees en Dios, verdaderamente empieza a suceder algo en tu vida y empiezas a poder vivir una vida espiritual. Entonces, la gente de aquellos tiempos, hermanos, fíjate bien lo que dice Mateo 23. No voy a leer todo porque aquí Jesucristo habla tremendamente para los religiosos de aquellos tiempos, para la gente de aquellos tiempos, hermano, y ellos se creían muy santos. Ellos se creían que porque guardaban y hacían muchos ritos externos, eran muy espirituales. Ahora debemos de tener cuidado. Y ahorita posiblemente se vaya la luz, pero no se espanten. Porque estoy oyendo hace rato se fue así, ¡fum! Pero regresó rápido. Pero yo creo que es porque allá arriba conectan resistencias y jalan, ¡rum! Se va toda la luz. Entonces vamos a leer algunos versículos nada más, como Jesucristo enfrentó a los religiosos de aquellos tiempos que tenían su confianza en la carne y no en Dios, que tenían su confianza en los ritos exteriores, hermano, y cosas de la ley y en todas sus tradiciones, pero no amaban a Dios. No amaban a Dios. La Biblia habla mucho acerca de esa gente y que creen que en aquellos tiempos existían y hoy también existen en las iglesias locales. Por esto este tema, hermano, para que si vas a seguir a Cristo, no seas un religioso nada más, sino que seas un cristiano espiritual. El cristianismo es espiritual. Entonces, hoy vivimos muchos dentro de las iglesias locales pensando que somos bien espirituales, pero verdaderamente somos bien religiosos. Confiamos más en lo exterior que en el interior. Confiamos más en nuestras obras, hermano, que la fe, que el amor a Dios. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Voy a leer del 23 al capítulo, perdón, yo estoy en el 24. Voy a leer del capítulo 23, versículo 23 en adelante. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de adentro, lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiar primero lo de adentro, del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Duras palabras, duro confrontamiento, hermano, del Señor Jesucristo a los religiosos de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, también en Timoteo te vamos a leer esa cita. Miren, hermanos, si tú lees la Biblia, te congregas, ayunas, eso está bien.
Pero la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, hermanos, siempre deben de ir acompañado de obediencia, de fe, de santidad, de temor a Dios. Si tú nomás lees la Biblia por leerla, te congregas nomás por congregarte, ayunas, oras, lees la Biblia, pero hermano, no va acompañado todo eso de obediencia, de temor a Dios, de santidad, hermano, somos unos religiosos. La lectura de la palabra de Dios, la oración, debe de ir acompañado siempre, porque mucha gente lee la Biblia hoy, ¿sí o no? ¿Pero obedece a Dios? No. Mucha gente ora, pero ¿obedece a Dios? ¿Hay santidad? ¿Hay temor de Dios en nuestras vidas? El religioso sí cree en Dios. El religioso sí cree en Dios. El religioso, a veces hacemos mucho hincapié. En aquellos tiempos, hermano, eran muy celosos de la ley. Por eso a Jesucristo no lo recibieron. Por eso a Jesucristo, porque Jesucristo vino a enfrentarlos y a confrontarlos, dijo Jesucristo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ni una tilde, ni una jota será quitada de la ley. Hoy mucha gente es muy religiosa. ¿Cómo defiende su religión? ¿Cómo defiende sus ídolos? Hay lugares que si tú hablas en contra de sus ídolos, de su religión, hay lugares, te matan, te linchan. Entonces, hermano, como cristianos, ¿quiénes son aquellos religiosos, hermano, hoy en día, dentro de las iglesias, hermano? Asisten a las reuniones, oran, leen la Biblia, asisten cada vez que hay algo en la iglesia, pues asisten, hermano, pero por lo regular los religiosos siempre van a buscar la honra de los hombres y no la de Dios. Siempre vamos a buscar la honra que dicen los hombres. Siempre vamos a procurar agradar más a los hombres que a Dios. Buscamos lo nuestro propio. El religioso siempre va a buscar lo suyo propio. No lo que es de Dios, no lo que es de los demás. Porque eso es espiritual, hermano. A veces en el mundo es cada quien para su santo. En el mundo es primero yo, segundo yo y después yo. Pero en el cristianismo no. Primero es Dios. Primero es mi hermano, mi hermana, mi familia, mis hijos, mi esposa. Ya no hay ese individualismo que hoy se propaga. Por muchos lados, hermanos, se propaga el individualismo. Cada quien, igualmente en el cristianismo, bueno, pues yo sí sigo a Cristo, pero no me importa mi hermano, no me importa verdaderamente los hermanos. Eso es pura religiosidad. Pero muy celosos de las Escrituras. Muy celosos de las Escrituras. Fíjate bien lo que dice Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo, voy a leer dice, voy a leer del 41 al 43, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habitó cerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿no? Hoy mucha gente ama más, o sea, se preocupa más por el qué dirán. ¿Qué dirá la gente de mí si me ven entrando a una iglesia cristiana?
¿Qué dirán de mí si de repente empiezo a quitar todos los ídolos de mi casa que tengo ahí, en la pared, en donde quiera? Porque, hermanos, hay gente que todavía, yo llegaba a la casa de mi hermana hace tiempo y en la mera escalera tenía un crucifijo. Y yo no les decía nada, yo nomás hablaba, les predicaba la palabra. Y un día llegué y ya no estaba. Dije, gloria a Dios. Oye, y le dije a mi hermano, ¿qué pasó? Dice, no, o sea, mi cuñado, dice, tu cuñado ya lo quitó y lo tiró y lo rompió. Le dije, gloria a Dios. O sea, si tú quieres llegar a Dios por medio de esos papeles, de esas estampitas, de esas palmitas que ponen a veces atrás de las puertas, eso es pura religiosidad. ¿Por qué? Porque tu corazón está lejos de Dios. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánta gente tiene sus ídolos? Porque no saben, o sea, va a llegar el momento, oremos para que un día vengan al conocimiento de la verdad y les resplandezca la luz del evangelio, y cuando ya entiendan todo eso, van a empezar a, ay no, yo voy a romper todo eso en el nombre de Jesús. Porque eso, en lugar de traer bendición a tu vida, trae maldición. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No dice así? Y cuando tú tienes esos ídolos, esas piedras, esas estampas, todo lo que tú tienes en tu casa y no lo has roto, es que no has creído en Cristo. No has creído en Dios. No has creído en su palabra. Eso es la verdad. Cuando, no sé si se acuerdan mis suegros, pero cuando empezó la iglesia llegó allá dos señoras, la hermana Anita, suegra, no sé, y otra viejita. Ellas hacían brujería, ellas echaban las cartas. Y ahí fueron y se sentaron. Al último yo pues quise mucho a mi hermana Anita, ya murió, su hija Adriana. Pero cuando se convirtió, pastor, ¿qué tiro? Tire todo. Tire todo. Tire todo lo anatema de su casa. Ay, es que aquí tengo una foto donde estaba con mis compas y con tu caguama ahí en la mano. Tira eso. ¿Qué quieres de eso? Ya tira eso. Oh, es que aquí tengo una foto cuando estaba yo con mi primera jaina. Tírala en el nombre. ¿Qué estás acordando de tu primera jaina? Tírala en el nombre de Jesús. ¿O qué te trae buenos recuerdos? En el nombre de Jesús, hermano. Entonces, hermano, estos deseaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿A quién quieres? ¿A quién queremos, hermano, agradar? ¿Al hombre o a Dios? ¿Al mundo o a Dios? ¿A la carne o a Dios? ¿A quién queremos agradar más? Bueno, pues demostrémoslo. Por eso muchas veces, pastor, es que no sé qué pasa en mi casa, se oyen cosas. Hace poco a fines del año pasado, cuando me hablaron de Estados Unidos, que fuera a una casa allá por Six Flags, creo, por allá fui. Primero fui a orar por el enfermo ahí que estaba en el hospital, muriéndose. Y me dijo, su hermano me habló ni me conocía, de Los Ángeles, y me dijo, pastor, le pido que vaya a mi casa, hable con mi mamá y mis hermanos, y saque todo lo que tiene ahí. Pues pura brujería, la muerte, brujería así, con cosas ya en frascos, ahí en el mismo cuarto. Y yo dije, en el nombre de Jesús. Y arrasé con aguas, veladoras, y así entre la pared y el ropero estaba un altar a la muerte. Yo no lo había visto, y el que me dijo, dice, no, también hay ahí. Dice, ¿lo va a agarrar? Digo, en el nombre de Jesús. Y todo en bolsas. Y con un martillo empezar a tirar todo, a romper todo. Es más, unas las tiramos allá y unos todavía yo llegué y ahí estaba el camión de la basura y los tiré.
y una imagen de la muerte no se rompió. Y me dice el de la basura, ¿por qué va a tirar a la santa? A la santita. Y yo, ¿cuál santita? Pura maldición. Esa no se rompió. Ay, la aventé a la basura. Hermanos, y la gente, yo, en el nombre de Jesús, yo ni los conocía, pero hasta allá fui, y mi esposa me dice, ten cuidado, porque no, se fue. Y hermanos, abajo del ropero, abajo de la cama, bien escondidos todos los trabajos de brujería. Fue duro, pero pues fui a sacar yo todo. Ahí es cuando un hermano debe ir conmigo, ¿a poco no? Porque es mejor dos que uno, pero Cristo y yo somos suficientes. Aleluya. Cristo y yo somos suficientes. No, fíjate bien. Hechos capítulo 24. ¿Y qué creen, hermano? Después me habló el hermano de allá de California y me dijo, ¿qué cree, pastor? Mi hermano ahí, ya casi en el lecho de muerte, tuvo un encuentro con Jesucristo. Parece que se convirtió. Ahí en el hospital, en el lecho de muerte. Sí les platiqué de eso. Me conocieron porque llevaba mi Biblia, porque si no llevo Biblia, ¿cómo iban a conocer que yo era el pastor? Ah, me vieron, usted es el pastor, sí, pásele. Ya le habían dicho a los policías que pasara yo a ver al enfermo. Sí, estaba bien grave, entubado y todo eso. Pero gloria a Dios. Dice 24. Dice aquí en el libro de los Hechos, versículo 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congrajarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Fíjense bien, hermano, por no conocer este gobernante romano, por congrajarse, hermano, dice aquí a los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo estaba preso. Entonces mucha gente, hermano, el religioso siempre no va a poner a Dios por primero, no va a querer agradar a Dios, no va a querer obedecer su palabra, va a querer congraciarse a la gente, a la familia, a las personas, pero a Dios no. Y el que es espiritual, hermano, el que es cristiano espiritual, conoce a Dios, sabe que toda la gloria y toda la honra debe de ser para Dios, no para los hombres. No tenemos que tener miedo, hermano. Fíjate bien lo que dice Efesios. Esos querían congregarse a los hombres. Efesios capítulo 6. Fíjate bien. Dice el 5 y el 6. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo, ¿qué dice? La voluntad de Dios. El que es espiritual, hermano, nos esforzamos. No es que seamos perfectos. Acuérdense que siempre tenemos una lucha, el cristiano. Siempre tenemos una lucha. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y luego dice Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 dice la bendita palabra de Dios, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y luego dice el 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. Entonces, hermano, el que es espiritual ya entiende todos estos principios y ya no busca lo suyo propio, sino lo de los demás. Queremos agradar a los hermanos, no alcahuetearlos.
no taparlos, no solaparlos, sino ayudarles, hermano. Todos enfrentamos luchas constantemente en este mundo, hermano. Ayudémonos los unos a los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Entonces, fíjate bien, ¿tú crees que el obedecer a Jesús y hacer lo que Él ordena, hermano, eso es espiritualidad? Obedecer a Jesús y hacer lo que ordena, ¿eso es espiritualidad? Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Porque hoy en día, hermano, muchos cristianos viven obedeciendo y haciendo muchas cosas que Cristo manda. Pero para muchos es pura religiosidad. Ahorita les voy a decir por qué. Ahorita les voy a decir por qué, hermanos. Hoy mucha gente obedece, hace cosas que Dios manda. Y obedece a Dios. Pero es pura religiosidad. Vamos al capítulo 14 dice el versículo 15. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Fíjate bien, para que nosotros seamos cristianos verdaderos, no nomás obedecer y hacer, tenemos que primeramente amar a Dios. Ahí dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Hay muchos religiosos que guardan y obedecen a Dios, pero no aman a Dios. El amor a Dios, el amor a Cristo, siempre va a producir, hermano, obediencia verdadera a Dios. El amor a Dios, el amor a Cristo, siempre va a producir obediencia sincera a Dios. No nomás una obediencia y hacer cosas por religiosidad. El pueblo de Dios, hermano, los judíos hacían muchas cosas, pero no amaban a Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de él. Isaías también lo dijo. Fíjate bien lo que dice el versículo 21 y 23. Dice, le dijo Juan, ¿cuál les dije? 15 y luego sigue el 21. Dice, el que tiene mis mandamientos, versículo 21, y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí otra vez, amar a Dios, amar a Dios. En el versículo 24 dice, de ahí cuál, el 23 y el 24 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que lo habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El amor siempre va a producir, hermano, una obediencia verdadera a Dios. El amor a Cristo, el amor a Dios. Hoy mucha gente, pues sí, obedece, hace, pero no ama a Dios. Siempre, hermano, lo hacemos ya como algo, como una rutina, como algo, como un trabajo. Hermanos, por eso siempre la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos para el Señor, hermano, le demos gloria. Hazlo con amor. Que verdaderamente lo que vas a hacer te mueva el amor a Dios, a su palabra. Que verdaderamente eso te mueva, porque hoy muchos cristianos sí obedecen y tú los ves y viven una vida a lo mejor recta, no hacen muchas cosas, están obedeciendo la palabra de Dios, pero nada más como una religión más. Y no como un cristianismo que nace, hermano, del amor hacia nuestro Dios. Entonces,
Fíjate bien, muchos de nosotros, si nosotros no nos preocupamos, vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. El espiritual, hermano, vamos a tener una lucha tremenda siempre con la carne. Pero nos debemos de preocupar, hermano. Pues sí venimos, está bien congregarnos, hermano. Yo siempre, todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Si nos congregamos, leemos la Biblia, oramos, es bueno, hermano. Pero ya les dije, debe de ir acompañado de la obediencia y del temor a Dios. Pero sobre todo, hermano, el vivir en el Espíritu no es satisfacer los deseos de la carne. Dice el 24, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne. Y estamos en esta carne, hermanos. Y vamos a luchar mucho. Pero nos debemos de preocupar más, hermano, por hacer morir las obras de la carne. Hay gente que pues venimos y todo, o están en sus iglesias y leen la Biblia, pero no quieren hacer morir, no nos esforzamos, no hay ese esfuerzo, hermano, por hacer morir verdaderamente todas las obras de la carne. Y hoy vivimos muchos cristianos, hermano, viniendo a la iglesia, hermano, pero a veces la carne, el pecado, el mundo, hermano, nos está arrastrando a cada uno de nosotros. Entonces, los religiosos, hermano, estos son aquellos, hermano, que experimentan. Ya les dije, hermano, muchas cosas quieren llegar a Dios con ritos externos, hermano, y no por medio del sacrificio de Cristo Jesús. No por medio, quieren tener una relación con Dios, pero no por medio, hermano, de Cristo. El poder llegar a Dios, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. La gente quiere llegar al Padre, pero no quiere obedecer, no quiere amar a Dios, no quiere verdaderamente arrepentirse y pedirle perdón y empezar una vida diferente. Dice el espiritual, hermano, fíjate bien, el espiritual, el cristiano, que nos esforzamos por vivir en el Espíritu cada día, amar a Dios, amar su palabra. Hermanos, dice ahí en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, dice en la palabra de Dios. Dice en el nombre de Jesús, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. El cristiano espiritual, hermano, su prioridad es buscar las cosas de arriba. No lo terrenal, no. Yo no digo que ahorita estamos en este mundo y estamos en esta tierra, sí, pero lo primero es Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen añadidas. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. El espiritual siempre, hermano, el verdadero cristiano, aunque estamos aquí en la tierra, siempre vamos a buscar, hermano, las cosas celestiales, las cosas invisibles. Y luego dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Entonces, hermano, el verdadero cristiano es aquel que se preocupa, hermano, siempre por llegar al Padre correctamente, como lo manda Dios. Tú no puedes llegar al Padre por medio de tu idolatría y de tu paganismo. No. La única manera de llegar al Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que mucha gente no sabe. Mucha gente hace muchos ritos externos, muchos rituales externos para poder agradar a Dios. Entonces, tú quieres tener una comunión, una relación con Dios. El verdadero cristiano sabe que para poder llegar al Padre
tenemos que creer en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de él. Y entonces empieza, hermano, ese hermano, esa hermana, a tener una vida en comunión y relación con Dios. Entonces, mi verdadero cristianismo, un cristiano espiritual, pues sí, aunque pasamos por luchas y pruebas en este mundo, el pecado, la carne, hermano, siempre preocupamos por buscar siempre el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, vamos al libro de Malaquías. Esta es la condición del pueblo, hermano, en aquellos tiempos. Y creo que nosotros nos vamos a identificar mucho, hermano, con el pueblo de Dios. Este es el último libro del Antiguo Testamento y creo que nada más trae 4 versículos. Y esos 4 versículos, hermano, fíjate, voy a leer salteado, Pongan mucha atención porque con esto vamos a ir terminando, pero nos vamos a detener un cacho aquí. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo estaba la condición del pueblo en aquellos tiempos? Dice el capítulo 1, versículo 2. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Fíjate bien. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Y luego dice el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué lo hemos menospreciado, Señor? ¿No? En el versículo 7 dice, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y luego, en el capítulo 2, versículo 17, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y dices, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué dices, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace? O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El capítulo 3, versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, nuevamente, ¿en qué hemos de volvernos? En el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en vuestros diezmos y en nuestras ofrendas. En el versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí me han sido violentas. En otras versiones dice, me han ofendido. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Fíjate bien, hermano. Te voy a decir cómo estaba la condición del pueblo de Israel en aquellos tiempos. No más que no se habían dado cuenta. El pueblo de Israel en aquellos tiempos, hermano, estaba ofreciendo sus ofrendas y sus sacrificios a Dios. Estaban sirviendo en el templo porque ya lo habían reconstruido. Empezaron ya a ofrecer, ellos estaban dentro del templo. Aquí no está hablando de que Israel estaba abiertamente en rebeldía contra Dios.
Ellos aparentemente estaban cumpliendo con lo que Dios les demandaba. Y no sabían, y llega el profeta, hermano, y les empieza a decir, y ellos confundidos, pues ¿en qué? ¿En qué te hemos fallado, Dios? ¿Qué dijimos? ¿Qué hicimos mal? Porque ellos estaban sirviendo en el templo. Ellos estaban ofreciendo sus sacrificios, daban, estaban ahí en la iglesia, hermano, pero no se habían dado cuenta. Hasta que vino el profeta y les dijo verdaderamente en la condición en la que se encontraban. Habían ofendido a Dios con su palabra. Le habían robado a Dios. Habían despreciado a Dios y la mesa del Señor ya no quería, pero ellos no se habían dado cuenta. Ellos pensaban que todo lo estaban haciendo bien. Hoy en día, hermano, debemos de examinarnos. Hay cosas que estamos haciendo mal. Y hay que luchar contra esas cosas que estamos haciendo mal. Dios nos va a dar la victoria. Hay muchas veces que, no, pues, ¿en qué, Señor? ¿En qué te he ofendido, Señor? Pues si sí vengo a la iglesia, si leo la Biblia, si oro, Señor. Es más, doy mi ofrenda. Pero es que están diciendo esto, pero ¿qué dije? Y así vemos muchos cristianos, hermanos, dentro de los templos, ofreciendo, dando, haciendo, pensando que estamos haciendo bien las cosas. Pensamos que estamos bien, pero verdaderamente, hermano, no. Estamos buscando más lo terrenal, estamos buscando más lo de este mundo. No tenemos nuestra mirada en las cosas de arriba. No buscamos las cosas que permanecen, hermano, que permanecen para siempre. Nosotros pensamos, hermano, es el pueblo, hermano, aquí no habla de, ellos estaban ofreciendo, pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien, pero vino el profeta y les dijo, hermano, entonces, este pueblo no estaba abiertamente en rebeldía con Dios, simplemente estaba engañado. Simplemente no se daba cuenta. Simplemente o no se daban cuenta o pensaban que estaba todo bien con Dios. Hermanos, tenemos que hacer muchas cosas hoy en día, porque muchos de nosotros, hermano, estamos viviendo, hermano, un cristianismo religioso nada más. El cristiano religioso, hermano, nomás busca lo suyo propio, no busca lo que es de Dios. El cristiano religioso sí viene, lee, ora, ayuna y lo que tú quieres y participa en todos los eventos de la iglesia, pero no ama a Dios. El cristiano religioso, hermano, muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no nos examinamos a nosotros mismos. Si verdaderamente Cristo Jesús está en nosotros, ¿o acaso, hermano, qué está pasando? El cristiano religioso, hermano, siempre va a poner su confianza en querer llegar a Dios con sus propios esfuerzos. Es que yo estoy haciendo esto, sí, pero tus obras, tus buenas obras, delante de los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Las buenas obras que cuentan delante de los ojos de Dios, porque las buenas obras no te van a hacer cristiano. El cristiano es el que hace las buenas obras. Y esas te son contadas delante de la presencia de Dios. Hoy mucha gente, narcotraficantes, mucha gente ladrona, mala, que no se ha arrepentido, hace muchas buenas obras, ¿sí o no? Y ya por eso llegó a Dios. No. La única manera de llegar a Dios es por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra manera, hermanos. Y ese es el religioso que quiere llegar a Dios a su manera.
Porque venimos enseñados así. Tú haz buenas obras y mira, te vas a ir al cielo. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que nosotros creíamos en aquellos tiempos. Que hacíamos buenas obras y nos íbamos a ir con Dios. No. Judas hizo muchos, anduvo con el Señor. Y creo que echaba fuera demonios. ¿Y dónde terminó? ¿En el cielo? No, en el infierno. Hay mucha gente que está así, hay mucha gente que está así, a punto de irse al infierno, pero la misericordia de Dios lo alcanza y son salvos. Y hay mucha gente dentro de las iglesias, hermano, que no han creído en el Evangelio, que no han creído en Cristo Jesús. Y han estado muchos años dentro de las iglesias, pero al final van a ser reprobados. Y yo no estoy diciendo que la salvación se pierda. Ya el que es salvo, para atrás ni para tomar vuelo. El que es salvo es salvo. Entonces, es un tiempo, hermano, que debemos de ver cómo estamos. El pueblo de Dios en esos tiempos, hermano, aparentemente estaba cumpliendo con Dios. Muchos de nosotros pensamos que estamos cumpliendo con Dios. Pero el que dice la Escritura, el que pesa los corazones, ¿quién es? Dios. Dios. Yo puedo ser sabio en mi propia opinión. Yo puedo ser justo en mi propia opinión. Pero verdaderamente quien conoce y pesa los corazones, ¿quién es? Dios. Si tú quieres llegar, y esa es la vida de muchos hoy dentro de las iglesias, hermano, que verdaderamente, hermano, pues sí obedecen algunas cosas de Dios, pero no aman a Dios. Y llegamos a un punto de religiosidad, hermano, porque venimos, porque nos congregamos, porque leemos, pero verdaderamente no amamos a Dios. Y ese es uno de los peligros, fíjate bien lo que te voy a decir. Ese es uno de los peligros, hermano, hoy en día. Ese es uno de los peligros hoy en día dentro de las iglesias cristianas. Que pensamos que estamos bien, que estamos haciendo las cosas bien, pero verdaderamente no. Verdaderamente no. Tenemos que hacer las cosas conforme a lo que ordena Dios, lo que ordena su palabra. Tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Verdaderamente, hermanos. Porque si no vas a seguir viviendo, no, si estoy yendo a la iglesia, no, si voy a la iglesia, eso no te hace cristiano, ¿eh? El que tú vengas a la iglesia no te hace cristiano. El que tú andes por la calle y andes cargando una Biblia no te hace cristiano. O no te hace hijo de Dios. Es el arrepentimiento, hermano. El creer en Cristo Jesús. En la fe en Cristo Jesús. En creerle a Dios. Creer la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace cristianos. Obedecer, tener temor de Dios. Eso es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y no es que no vayamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces no voy a ver nada, pastor, ahora que me voy a ir así. No, no estoy diciendo eso. Pero tu prioridad, ¿qué van a hacer? Las cosas de Dios. Entonces, eso es cristianismo, hermano, y no nomás puro religiosismo, porque dentro de las iglesias, hermano, hay una religiosidad tremenda. Muy celosos de la ley, pero no aman a Dios. Muy poniendo mucho énfasis en lo externo, en los rituales externos. Fíjate bien, el cristianismo nomás tiene dos rituales externos. ¿Cuáles son? Y el bautismo nada más. Son rituales del cristianismo externos que la gente ve, pero todo lo demás, y hay algo ahí, hay algo espiritual ahí.
Porque nosotros lo hemos entendido. Pero ni aún el bautismo, fíjate bien, para los que se van a bautizar, el bautismo en agua no te salva, ¿eh? Porque hoy en día hay muchos chamucones remojados. El bautismo en agua no te salva. El bautismo del Espíritu Santo sí te salva. Aleluya, porque eres sellado y ya le perteneces a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, debes de ir viendo, hermano, todo eso, porque a veces, como no te dicen, no lees, no entiendes, no comprendes, piensas que eres muy espiritual o somos muy espirituales, pero a veces es pura religiosidad nada más, hueca y vacía en nuestras vidas. ¿Tenemos luchas? Sí tenemos luchas. Y las vamos a seguir teniendo. Porque somos carne. Vamos a tener esas luchas, pero Dios nos va a dar la victoria. Si nosotros nos centramos en, tengo que vencer esto, tengo que vencer esto en el nombre de Jesús. Pero si nos clavamos en eso, ¿cuál victoria en Cristo? Entonces el religioso busca las cosas de aquí, las terrenales. Pero nosotros, hermano, como cristianos espirituales, siempre buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre vamos a buscar las cosas que están arriba y no las de la tierra. Entonces, la única manera de ser hijo de Dios es por medio del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Y entonces vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. No se vayan de Jerusalén, dijo el Señor, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hasta que venga el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Ese es el bautismo que nos debe de preocupar más. Ese que el Señor te selle con el Espíritu Santo. Y no nomás el bautismo, el ritual externo, ¿no? Ahí lo dice, es una obediencia, pero no te limpia, ¿no? O sea, no te salva de los apetitos de la carne. Así que, hermanos, religiosidad o espiritualidad. Amén. Ponte de pie, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque eres bueno. Santo eres tú, poderoso Dios. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir para ti, Señor, a tener esa relación y esa comunión contigo conforme a tu voluntad, Señor. No confiando en obras muertas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir, Señor, un cristianismo conforme a tu voluntad. Y no nomás ser religiosos, Padre Santo, aparentando, Señor, pero verdaderamente, Señor, ¿cuántos de nosotros a lo mejor te adoramos y te alabamos de labios, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor? Bendícenos, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.